Hola chicos, muy buenos días. Vamos a desarrollar esta guía, ¿listo? Sobre el tema de la respiración, esta que podemos observar aquí. Guía de trabajo número 2. Ya saben cómo es el procedimiento, ¿verdad? Entonces aquí tenemos cómo se relaciona la circulación y respiración en la nutrición de los seres vivos. Esa es la pregunta del hilo conductor que vamos a resolver al final de la guía. Y también para discusión, ¿qué son los procesos de ósmosis y difusión? Esas son preguntas que ustedes deben desarrollar. Yo les ayudo con las otras. Esas son personales. Profundizamos. Identifica si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas y escribe F o V según corresponda. La respiración celular es el proceso de degradación de nutrientes que ocurre dentro de la célula de los seres vivos para la obtención de energía en forma de ATP. Entonces, chicos, la respiración celular, claro que sí, es el proceso de degradación de los nutrientes. Y por último, deja como resultado la energía en ATP, ¿verdad? Que son 32 ATP. Entonces, verdadero. Siguiente punto. La respiración anaerobia, o sea, ausencia de oxígeno, es la que se hace en ausencia de oxígeno. Verdadero. La respiración anaerobia es ausencia de oxígeno. Aerobia, presencia de oxígeno. Las arqueas y las bacterias tienen prácticamente los mismos mecanismos por la obtención de energía. No tienen los mecanismos iguales, aunque son parecidas, ¿verdad? Las bacterias con las arqueas, pero su mecanismo de obtención de energía es totalmente distinto. Entonces es falso. ¿La mayoría de los protistas tienen respiración anaerobia? No, la mayoría la tiene aerobia. Los protistas tienen respiración tanto aerobia como anaerobia, pero la mayoría son aerobia. ¿Listo? Pasemos al punto siguiente. 2. Completa las cajas indicando el tipo de respiración que se presenta en cada caso. Listo. Si nosotros observamos, yo sin saber mucho, ustedes saben más que yo, si yo observo, yo veo aquí una mitocondria. Si veo mitocondria, es respiración aerobia, de una vez. Respiración aerobia. La otra es glucosa, ¿verdad? Una enzima y se relaciona en el citoplasma, ¿verdad? Se lleva a cabo en el citoplasma ese proceso. Entonces viene siendo anaerobia, ¿verdad? Entonces, aerobia, anaerobia. Interpreta el siguiente esquema. Luego lee los enunciados y escribe una V si el enunciado es verdadero o una F si el enunciado es falso. Entonces, glucosa, vía 1, ácido pirúvico más oxígeno más 38 ATP. Si estamos hablando de 38 ATP, estamos hablando de aerobia, ¿verdad? Acá, glucosa, vía 2, ácido láctico de una vez, ausencia de oxígeno. Como resultado, 2 ATP. La vía 2 representa la respiración aerobia. La vía 2 aerobia, no, es ácido láctico, es anaerobia, en ausencia de oxígeno. La vía 1, entonces aquí sería ¿qué? Falso. La vía 1 es el proceso de mayor eficacia energética. Claro que sí, porque son 32 ATP que da como resultado. Verdadero. La vía 2 ocurre en la mitocondria. No, recordemos que el ácido láctico se lleva a cabo, si es en el ser humano, se lleva a cabo en los músculos y si es en la célula, en el citoplasma, ¿verdad? La vía 1 ocurre a veces en los músculos, no ocurre en los músculos, ¿verdad? Porque en los músculos se lleva a cabo sobre el ácido láctico que es en ausencia de oxígeno. Recordemos cuando realizamos actividades, cuando ya se gasta los recursos energéticos, los músculos crean el ácido láctico que después producen dolor, calambres, diciendo de que ya no hay más energía para consumir. ¿Ok? Pasamos al punto siguiente. Completa el siguiente cuadro. Organismos, bacterias, levaduras, protozoos, hongos. Tipo de respiración. Eso puede ser aerobia o anaerobia. Lugar, citoplasma o mitocondria. Productos de respiración, como aquí podemos observar. Entonces empecemos. Las bacterias, la mayoría son anaerobia, ¿verdad? Las bacterias, la mayoría son anaerobia. Hay unas aerobias, pero la mayoría son anaerobia. Eh, el lugar, en el citoplasma y productos de respiración, ácido acético y ácido láctico. Ok. En las levaduras es anaerobia, ausencia de oxígeno también.
¿Y se da en dónde? También en el citoplasma. Todo aquello que sea anaerobia se da en el citoplasma, ¿verdad? Y productos de respiración, alcohol etílico y dióxido de carbono. Ok. Y electrones. Los protozoos son aeróbicos y anaeróbicos, pero la mayoría son aerobias. Se lleva a cabo en la mitocondria y da como resultado eh, acético, ¿verdad? Etanol, ATP y dióxido de carbono. Esos son los resultados que dan los protozoos. En los hongos son aerobia, ¿verdad? La gran mayoría son aeróbicos. Se lleva a cabo entonces la mitocondria y producto de desecho es energía, dióxido de carbono y agua. Ok, pasemos al punto siguiente. Ordena de 1 a 6 los siguientes procesos de acuerdo con el orden cronológico en que se presenta durante la respiración. Entonces, empezamos. ¿Cuál sería el primero? Aquí, si uno observa, lo primero que hay que hacer es consumir alimentos, ¿verdad? Un ser vivo consume alimentos con carbohidratos. De aquí partimos, ¿cuál es el que le sigue? Qué suceso sigue? Pues muy sencillo. Después de consumir, ¿verdad? Los carbohidratos, las enzimas rompen las moléculas de carbohidratos en unidades más pequeñas denominadas glucosas, ¿verdad? Entonces, este vendría siendo el 2. ¿Cuál sería el 3 entonces? Después de convertirlo en glucosa, la glucosa se parte y se conforma dos unidades de piruvato, ¿ok? De piruvato. Entonces, después de conformarse las dos unidades de piruvato, lo que sigue es que el piruvato, mira, lleva una secuencia, él solito esa actividad se hace. El piruvato, con ayuda del oxígeno, se transforma en dióxido de carbono y agua, ¿verdad? Y agua. Entonces, el quinto, ¿cuál sería? Los carbohidratos, ¿verdad? Los carbohidratos llegan, llegan a la célula. Después sigue los carbohidratos llegan a la célula. Pero como no es ahí, el último paso sería entonces el sexto, ahí solo hay cinco. El sexto sería la energía que se libera en este producto, la energía que se libera en este proceso, se almacena en moléculas de ATP. Los carbohidratos llegan a la célula. Ah, míralo, aquí está, le faltó fue el cuadro. Los carbohidratos llegan a la célula. ¿Listo? Entonces, ese sería el 5 y este sería el 6. La energía se libera en este proceso. Ok, pasemos al punto siguiente. Resuelve las siguientes actividades. Responde, ¿por qué las bacterias no pueden realizar la respiración anaerobia? Recordemos que las bacterias carecen de mitocondria. Por tal motivo, ellos no pueden hacer la respiración aerobia, ¿verdad? ¿Listo? No es anaerobia como aquí dice, aquí es aerobia, porque las bacterias realizan la respiración es aerobia, aquí sería anaerobia. Ustedes corrigen allá y responden, como ya les expliqué. Siguiente punto, explica en qué situación las células musculares hacen respiración anaerobia. Esta sí, ¿verdad? Ya les expliqué, teniendo en cuenta que el gasto energético del organismo ya se ha agotado. Entonces los músculos llevan a cabo la fermentación, la respiración anaerobia. Entonces realiza la fermentación, recordemos el ácido láctico, que es la única forma de energía para producirse y decirle al cuerpo de que ya no hay energía para quemar. Entonces se produce el ácido láctico y es cuando vienen los calambres. ¿Ok? Hacemos el punto siguiente. Explica la función del oxígeno durante la respiración aerobia. Bueno, ese punto se lo voy a dejar a ustedes para que investiguen, ¿vale? Explica la función del oxígeno durante la respiración aerobia. Pasemos al punto séptimo. Séptimo, observa las imágenes y escribe en el recuadro la letra correspondiente al tipo de respiración que se presenta. Recordemos que los tipos de respiración son cutánea a través de la piel, traqueal a través de la tráquea, branquial a través de las branquias y pulmonar a través de los pulmones. Entonces empezamos. Eh,
esta imagen podemos observar aquí, donde el oxígeno trata de entrar a través de la piel, ¿verdad? El oxígeno entra, entonces por tal motivo es cutánea. Aquí, en esta, parece, hay unas ramificaciones, podría ser pulmonar o podría ser traqueal, pero en la pulmonar no tenemos esta partícula de esta forma, ¿verdad? Entonces por tal motivo es traqueal. ¿Ok? Entonces aquí vendría siendo la B. En esta, en esta podemos observar que esa parte de aquí se encuentran los pulmones y acá se encontrarían los alvéolos y aquí es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Por tal motivo es pulmonar. Este vendría siendo pulmonar. Y por último, vendría siendo la branquial, donde se encuentran aquí las branquias. ¿Ok? Pasamos al punto siguiente. Identifica cada tipo de respiración que presenta cada animal y escribe en los cuadros la letra correspondiente. A pulmonar, B branquial, C cutánea, D traqueal. Listo, entonces, eh, observamos aquí un pez. El pez, por lo general, ¿verdad? La mayoría de los peces tienen un sistema respiratorio que branquial, de las branquias, ¿verdad? Todos los insectos, o la gran mayoría de ellos, o todos, tienen un tipo de respiración o un sistema respiratorio que traqueal. Entonces, a donde haya insectos, es traqueal. Este, este, que es un molusco, ¿verdad? Si no estoy mal, es un molusco. Ellos realizan su respiración a través ¿de qué? Correcto, a través de la piel. ¿Listo? Entonces, este lo hace a través de la piel. Bueno, mamíferos y aves lo realizan a través de el sistema pulmonar. Entonces, aquí tenemos las aves, pulmonar, el venado, pulmonar, los insectos, ¿verdad? Y arácnidos también son traqueal. Estos dos son traqueal, este es cutáneo, este es branquial y estos dos son pulmonar. Pasamos al punto siguiente. Resuelva las siguientes preguntas. Responde. ¿Por qué los animales como la lombriz de tierra y los anfibios necesitan mantener su piel húmeda? Recordemos que las lombrices de tierra llevan a cabo o tienen un sistema respiratorio cutáneo. Por tal motivo deben tener o se deben estar como húmedos, ¿verdad? Igual que los anfibios, ¿verdad? Entonces ustedes consultan un poquito más y completan esa inquietud. ¿Verdad? Y ellos necesitan estar en lugares húmedos para mantenerse también ellos húmedos. Explica en qué lugares necesitan vivir estos organismos, como ya les había explicado, en lugares húmedos, ¿verdad? Para que ellos se mantengan también húmedos y que esa difusión, ese tipo de respiración cutánea se lleve mejor a cabo. Punto 10. Detalla las siguientes gráficas y con base en ella responde las preguntas. Composición del aire inspirado, porcentaje en volumen, composición del aire, porcentaje en volumen. Entonces, aquí el nitrógeno, ¿verdad? Nitrógeno es el 78%. Nitrógeno 78%. Listo. El dióxido de carbono, esta es la pequeña cantidad que contiene, dióxido de carbono, 0,04%. El oxígeno, un 20,71%. Y otros gases, ¿verdad? 1,25%. Ok. Acá es inspiración. ¿Qué es inspiración? Cuando uno inhala, inspira. Y cuando bota el aire, exhala, ¿verdad? Expiración. Entonces, inspira, expira. Inspira, expira. Correcto. Lo primero que uno hace al nacer es inspirar. Y lo último que uno hace al morir es expirar. Listo, acá tenemos entonces nitrógeno 75,5%. No hay mucha la diferencia, ¿no? Dióxido de carbono un 4%. Eh, Oxígeno 20,6% y otros gases 5,9%. Ahora bien, vamos a las preguntas. ¿Cuál es la razón de la variación del proceso de gases entre el aire inspirado y el expirado?
¿Cuál es la razón de variación del porcentaje de gases entre el aire inspirado y el expirado? La variación, mire, entonces observe, ¿qué diferencia habrá entre el nitrógeno cuando se inspira a cuando se expira? El dióxido de carbono cuando se inspira y cuando se expira. El oxígeno cuando se inspira y cuando se expira. Y otros gases cuando se inspira y cuando se expira. Sencillo, ¿verdad? Ustedes sacan su cuenta, su cálculo y listo. ¿Cuál es la causa del aumento del dióxido de carbono en el aire expirado? ¿Cuál es la causa? Resulta y pasa que cuando una forma de desecho que nosotros tenemos es el intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces, lo que uno bota más normalmente, digamos, es el dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono es un gas de excreción, por eso se ve en aumento cuando uno expira, ¿verdad? ¿Por qué casi no se observa variaciones en el porcentaje de nitrógeno? No se ve casi. ¿Por qué no se ve casi? Porque el uso que se lleva a cabo es muy poco, ¿verdad? El uso que se lleva a cabo, tanto la inspiración como la expiración, es muy poco. Es por el uso que se lleva a cabo en nuestro cuerpo. Claro, el nitrógeno es muy importante para lo de el potasio y eso, ¿verdad? El nitrógeno, pero en cantidades muy pequeñas. Revisa el siguiente texto y con base en él responde las preguntas. Los fumadores pasivos, ¿qué son los fumadores pasivos? Son aquellas personas que no fuman, pero que se encuentran al lado de aquellas personas que fuman. Entonces ellos inhalan ese humo. Esos son fumadores pasivos. Los fumadores pasivos son personas que no fuman, pero que viven con fumadores o viven en contacto con ellos. Se han realizado estudios que muestran la relación entre la cantidad de nicotina presente en la orina de fumadores y el tiempo de exposición al humo. Ahora, ¿cuál de las dos opciones siguientes crees que es el resultado de dichos estudios? A mayor tiempo de exposición al humo, menor concentración de nicotina en la sangre. No, debe ser lo contrario. Si uno está más expuesto a ese humo de cigarrillo, más concentración o más contenido de nicotina va uno a absorber por su cuerpo, por las vías respiratorias. El siguiente, a mayor tiempo de exposición al humo, mayor concentración de nicotina en la sangre. Correcto, esa es la respuesta correcta. ¿Cómo crees que llegó la nicotina a la orina de las personas analizadas? Bueno, no sé si dejarse la actividad para que ustedes investiguen o qué. Bueno, les voy a ayudar un poquito. ¿Cómo crees que llegó la nicotina a la orina de la persona analizada? Resulta y pasa que cuando uno inhala, ¿verdad? El oxígeno se transporta o llega a las células por medio de el torrente sanguíneo, por medio de la sangre, ¿verdad? Y la sangre llega a los riñones. Los riñones son los encargados de limpiar, es un filtro para limpiar la sangre. Entonces, como esa nicotina va entre el aire, entre el oxígeno, ¿verdad? Entonces llega a la sangre, cuando la sangre va a, a los riñones, pues son desechos, se convierten en desechos. Y por eso es que se concentra en la orina, ¿verdad? Porque se filtra entre los riñones y queda como desecho, pero no sin antes causar daños en el organismo. 12. Argumenta las preguntas formuladas a partir del siguiente texto. En el mundo, eh, 1.100 millones de adolescentes fuman a partir de los 15 años. De ellos, 800 millones pertenecen a países en vía de desarrollo y el mayor porcentaje corresponde a mujeres. Ese vía de desarrollo, eso están hablando de nuestro país. Nuestro país estamos entre ellos de los de vía de desarrollo. Listo. ¿Cuáles son las consecuencias del consumo de cigarrillo en los jóvenes? Entonces, una de las consecuencias que tiene el cigarrillo es, produce arrugas, le da el color amarillo a los dientes,
produce mal aliento, produce variedad de tipo de cáncer pulmonar, ¿verdad? Baja el rendimiento en los atletas, entre otras cosas. ¿Le parece poquito? Sigamos. ¿Por qué crees que muchos adolescentes fuman a pesar de conocer los efectos negativos de hacerlos? Esa pregunta se los voy a dejar a ustedes como adolescentes que son o preadolescentes que son, ¿ok? Resuelve la pregunta planteada a continuación a partir de la siguiente gráfica que muestra el proceso de inspiración y de expiración durante el ciclo respiratorio. ¿Qué ocurre durante la inspiración? Recordemos que en la inspiración, ¿qué te puedo decir? Se contraen los músculos intercostales, ¿verdad? Lo que se encuentran cercanos al lado eh, a las costillas, ¿verdad? Entonces se contraen los músculos y también se contrae el diafragma. Así provoca el aumento del volumen de la capacidad torácica, ¿verdad? ¿Cómo se contrae? Entonces aumenta el volumen de la capacidad torácica. Entonces, ¿cuál de esos puntos nos habla de eso? Entonces, durante la inspiración se relajan los músculos no se relajan, los músculos se contraen. Entonces, esa es equivocada. B, durante la inspiración se contraen los músculos intercostales, ¿sí? Y el diafragma, ok. Lo que provoca el aumento del volumen de la... Ok, mira, aquí está. El aumento del volumen de la capacidad torácica, correcto. C, durante la inspiración se contraen los músculos intercostales y el diafragma se relaja, lo que provoca el aumento del volumen de la cavidad torácica. No, señor. Porque el diafragma no se relaja, también se contrae igual que los músculos intercostales. Y D, durante la inspiración se contraen los músculos intercostales y diafragma, lo que provoca la disminución, no disminuye, aumenta la disminución del volumen de la capacidad torácica. Entonces la respuesta correcta es B. Pasemos al punto siguiente. Este punto es muy chévere. Identifica las partes del sistema respiratorio. Bueno, entonces este punto es todito de ustedes. Se los obsequio, se los regalo para el Día del Niño, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial. Chao.